deberá decir si efectivamente no está incumpliendo las reglas que existen para las sentencias, dependiendo del caso. Este procedimiento evita a las partes procesales un largo y costoso proceso penal. En general, por ejemplo, en Estados Unidos, el 8% de todas las personas que obtienen su título de abogado se dedica a ejercer en la materia penal. Y de ese 8% la mayoría son fiscales. Entonces, el costo es bastante alto. O sea, una persona está pagando alrededor de $200,000 por una defensa en el más sencillo de los casos. Y es por eso que existen abogados públicos. Los abogados públicos que tienen un sueldo, más o menos ganan unos $40,000 al año, que es un sueldo bajo en relación a lo que un abogado de corporaciones está ganando en Estados Unidos. Este costo implica que las personas en general que tienden a usar un abogado defensor, gente que tenga dinero, ¿no? En los delitos menores, pues el abogado público será el que vaya y negocie. Entonces, muchos de los casos, según las estadísticas del 90-95%, se terminan en esta etapa. El resto de casos, que son el 5%, son casos ya de cuello blanco, casos de asesinatos, o casos de violación de personas que tienen altos recursos. Por eso es famoso el caso de O.J. Simpson, etc. Porque en realidad es un proceso largo y costoso. Por ejemplo, aquí tenemos unas estadísticas que podemos ver claramente, por ejemplo, un caso de drogas, que es un tema federal, es un delito federal, que se lo trata en cortes federales, no en las cortes estatales, en el que de las casi 25,000 personas que han sido juzgadas, 747 han ido a un proceso en todas sus partes, es decir, se les sentenció a través de la decisión de un jurado y obviamente siguieron inclusive hasta la etapa de apelación. Y en este caso, en el mismo delito, tuvieron en promedio 16 años de sentencia de privación de libertad. Todo lo contrario, cuando fueron al plea agreement, cuando fueron a negociar su sentencia, obtuvieron en promedio 5 años, 4 meses. Y estamos hablando de 24,000 personas, que es más del 90%. Entonces, hay un beneficio, hay una ventaja, tanto para la parte que es acusada como para el Estado, este ahorro que se produce. Sin embargo, siempre se ha pensado que existe un dilema en los abogados defensores, porque por un lado deben escoger un buen acuerdo que les deje satisfechos a sus clientes, y por otro lado, este abogado que generalmente se conoce, fue compañero o está cercano al fiscal, busca que para los siguientes casos lograr un acuerdo que les beneficie a los dos. Entonces, muchos de estos acuerdos, en vista de las jurisdicciones en Estados Unidos, que es por condados, es decir, por pequeñas, una especie de provincias, son cortes pequeñas, casi de pueblos, en los que los abogados se conocen porque son 5 o 10 por jurisdicción. Entonces siempre están llevando casos de este tipo. Hay una especie de amistad cercana inclusive entre los abogados y los fiscales, ¿no? Aquí Quito es una ciudad grande, tenemos miles de abogados y muchos fiscales también, y se complica esta cercanía. Entonces esta cercanía también de alguna forma permite una negociación, pero por otro lado también hay un dilema frente a lo que podría hacer el abogado por sus defendidos, frente a lo que puede acordar con el fiscal. Y el siguiente. Existen básicamente 4 tipos de plea bargaining. El uno que se denomina charge bargaining, en el que el acusado se declara culpable de un delito menos grave del que finalmente fue acusado. El otro que es count bargaining, en el que tiene varias acusaciones, pero se le da generalmente la más suave dentro de estas varias y se reduce a una acusación. El sentence bargaining, que es cuando el acusado se declara culpable aceptando una sentencia menor de la máxima que tiene el delito. Y el fast bargaining es cuando el acusado le dice, sabe que yo voy a cooperar con usted, y el fiscal le promete que en la etapa de juzgamiento va a interceder para que el juez aplique todos los beneficios que podría tener esta persona por ayudar a la justicia. Existen argumentos a favor, ya que se dice que el plea bargaining es un procedimiento que permite el intercambio voluntario
que deja a las dos partes satisfechas por el acuerdo logrado. Precisamente entra dentro de la filosofía de la justicia restaurativa. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en este procedimiento, que puede ser en algunos casos la víctima, no necesariamente está en la negociación. La negociación está entre el fiscal directamente con el acusado, pero la víctima no. Entonces se han propuesto nuevos cambios para que las víctimas o las personas que puedan ser afectadas también intervengan en esta negociación. El otro punto que hay que tomar en cuenta que es que a pesar de que el acusado, que posee muchos derechos procesales, al momento de declararse culpable está haciendo una especie de intercambio. Él dice, bueno, yo dejo mi declaración de culpabilidad, pero recibo una sentencia más liviana, etcétera. Lo que al final significa que yo sí, en este procedimiento del derecho penal en Estados Unidos, puedo renunciar a mis derechos y los intercambio. Y se argumenta también que este beneficia a la sociedad al asegurar que los acusados que sean culpables no sean dejados en libertad o librados de toda sanción por cualquier argumento procedimental. Dicen los americanos que es preferible evitarse el procedimiento y que al final, por cuestiones procedimentales, la persona sea liberada, o que al final no se determinó procesalmente la vinculación con el delito del acusado, y darle una sentencia menor que tener esa incertidumbre que durará algunos años. También es criticado fuera de los Estados Unidos con un argumento de que su manejo a manera de negociación amenaza y coerciona de una forma en la que el resultado puede ser no tan justo. Y ha sucedido en realidad en que muchas personas inocentes han preferido ir a un acuerdo para evitarse todo este proceso. Le dicen, bueno, llévate un año o 6 meses o paga una multa, y dicen, bueno, me voy por esta a pesar de que es inocente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué ha llevado a esto? Que los fiscales, de una manera de presionar a que haya un acuerdo, acusan con el crimen o el delito más grave y con la sanción más grave también. Y por eso es que se ha comparado inclusive este sistema como una forma medieval de tortura, porque con la tortura en la época medieval se llevaba a que la persona se declare culpable con esta coerción. Aquí existe una especie de coerción psicológica. La siguiente, por favor. De un estudio que hizo el Departamento de Justicia, como les había manifestado, del 90 al 95% de los casos son resueltos a través de este procedimiento. Sin embargo, cuando existe discrecionalidad de los fiscales, es decir, cuando le estoy dando una sanción más baja de lo que debería de acuerdo a los procedimientos de sentencia, los resultados siempre generan que se vuelva a hacer todo el procedimiento. En realidad, esto es en porcentaje muy bajo en relación a los casos totales, ¿no? Y como vimos anteriormente, las personas que van a juicio tienen en promedio mayor probabilidad de recibir sentencias más fuertes. Se han hecho análisis a nivel extrajudicial, es decir, considerando raza, género, y se ha determinado que las personas de raza blanca en general logran acuerdos con menores sentencias que las personas de raza negra. Todavía tenemos un sesgo de racismo y otro tipo de discriminación. Y eso tomando en cuenta que el 80% de la población penitenciaria en Estados Unidos son gente que no es blanca, es decir, negros, hispanos, y la mayoría son inmigrantes, ilegales, ¿no? La siguiente. A manera de conclusión, y visto de que estamos en un horario ya tardío, les puse en consideración esta forma de proceder para resolver los casos. ¿Y por qué dicen los americanos que en realidad no es un sistema adversarial sino un sistema inquisitorio? Porque el fiscal, en el momento de establecer un acuerdo, se está convirtiendo en juez. O sea, ustedes ven claramente, y lo dejo para el último, y para su consideración, porque se vuelve la persona que está acusando quien llega a un acuerdo y le propone una sentencia más baja a la persona para evitarse todo el proceso. Hay que tomar en cuenta que en este proceso los jueces no tienen nada que ver. Absolutamente estas audiencias o estas negociaciones se llevan a nivel privado, totalmente fuera de cualquier intervención del público
y de otras autoridades. Simplemente está el fiscal y la otra parte con su abogado. Y esto, de alguna manera, genera una discrecionalidad alta en los fiscales. Aquí actualmente en Ecuador, en el nuevo Código Integral Penal, se han establecido mecanismos dentro de este concepto de mediación penal. Yo creo que estamos muy distantes desde el punto de vista de nuestra cultura jurídica penal para poder asimilar estos procedimientos. Como vemos en Estados Unidos es algo bastante común, el 95%, es decir, casi todos los casos van a este nivel. La excepción son los casos que van a nivel de audiencias de juzgamiento, es decir, que sin un procedimiento penal como el que vemos en las películas, que son la excepción. Eso es todo, les agradezco por la atención, espero que les haya gustado. Gracias.